Un nuevo capítulo de Documento, esta vez en homenaje a Adrián Lugones, un fotoperiodista que trabajó en el Pozo de Vargas cuando recién se comenzó a excavar. Él realizó imágenes que realmente conmovieron a los familiares y a aquellos que estaban trabajando en el lugar. Adrián lamentablemente a los 48 años perdió la vida el 1 de abril del 2021, en un contexto en donde las vacunas habían llegado a la Argentina y se comenzaba a investigar a un grupo, sobre todo de políticos, denominados vacunados VIP, que recibieron la vacuna indebidamente. En ese contexto, Adrián, como trabajador esencial, no pudo llegar a recibir ni siquiera la primera dosis. Él murió en el Hospital Centro de Salud. Lo que van a ver a continuación, como les decía, es un homenaje en boca de su propia esposa, una de sus hijas, y también un perito que trabajó junto con él en el Pozo de Vargas. Vamos a verlo. El acercamiento de Adrián hacia nosotros se produce a través de mis compañeros que estaban en la universidad. O sea, el acercamiento de Adrián es a través del nexo de la universidad. Eso es algo que es importantísimo mencionarlo porque... Estaba estudiando fotografía él, ¿no? Estaba todavía en sus últimos años. Sí, y aparte ese acercamiento se produjo de eso, digamos, de amigos en común. Bueno, Adrián era una persona que siempre le gustaba las cosas, digamos, difíciles, ¿me entendés? Ese era un trabajo difícil, que aprueben, que él vaya, que baje al pozo, tuvo que sacar permiso, andaba, le pedían un permiso, le pedían otro. Con la justicia, tenía Sí, que sacar permiso de la sí, justicia. sí. Se le puso en la cabeza, dice, quiero hacer esto, y también así en cada tiempo libre que tenía decía, hoy van a estar ahí, entonces iba y se pasaba toda la tarde o capaz que toda la mañana, o acomodaba sus horarios, digamos, de las cosas que tenía que hacer en el día para hacerse el tiempo de ir. Adrián se acerca al pozo cuando nosotros estábamos en uno de los momentos más intensos del trabajo, que era un momento en el que prácticamente nosotros hacíamos una medida judicial, que era la de la recuperación de los restos del interior del pozo, que como para resumirlo, es el levantamiento de una escena del crimen, como se ve en la serie de televisión, que se ponen esos cartelitos, Sí, sí. esas imágenes, y bueno, y uno va, registra eso mediante testigos, juicios, entonces bueno, eso genera una serie de documentos que quedan guardados en la justicia para después presentarlos como prueba en las causas o los juicios. Bajar al pozo significaba bajar 35 metros. Sí, ese día me acuerdo re clarito. La noche anterior era como que estaba muy ansioso porque bueno, hubo veces anteriores que bajaban, pero como que no podía bajar él todavía, por el tema de espacio creo que era. Y un día le dijeron, bueno, si querés mañana bajamos, podés venir. Y ese día, bueno, estaba re contento porque una de las cosas que él quería era bajar al pozo. Y a él se le ocurre retratar eso. Y en ese momento, cuando estábamos en esa parte intensa, es cuando Adrián empieza a acercarse. Y estaba re ansioso, también como, no sé cómo decirte. Nosotros le decíamos a Adrián, pero yo le dije, Adrián, pero bajar al pozo es como, para mí era como meterte en una tumba, algo así. Le digo que hay restos. Sí, dice, pero bueno, lo quiero hacer. Y bueno, y empieza a desarrollar esas fotografías que, bueno,
algunas las expuso, tuvo premios alrededor de algunas de esas fotografías, participó digamos, de lo que se llamó, digamos, la difusión del trabajo del Pozo, y que es importante, ¿por qué lo estoy mencionando? Nosotros, desde que se empezó a trabajar en el año 2002 hasta prácticamente el año 2015, no se difundía ninguna imagen del Pozo de Vargas. Nos contaba cómo era el trabajo, que era muy así despacito, en mover la tierra bien despacio. Claro, estamos hablando de un pozo en donde han tirado aproximadamente 200 personas, ya que ahí es donde han empezado a rescatar más de 30.000 restos óseos. Ese era el lugar donde él quería bajar y retratar en el momento en que ellos estaban rescatando esos restos. Sí, sí. O sea, el Pozo de Vargas tenía primero una medida judicial que impedía, digamos, la difusión de las imágenes, y segundo había una cuestión que era la cuestión de respeto hacia los familiares, ¿no? Claro. De qué se mostraba, qué no se mostraba, y de ese consenso y de los primeros juicios que empiezan a ver también, es que se empiezan a mostrar imágenes, y ahí es cuando Adrián, cubriendo el juicio para la universidad, es que se acerca a nosotros, y ahí es cuando él se acerca al pozo también y empieza a registrar hasta parte del trabajo cotidiano nuestro. Claro. O sea, eso es lo interesante. En el caso de Adrián, él estuvo adentro del pozo con nosotros y sacando la foto mientras trabajábamos. Bueno, y estaba ahí y creo que eran 3 personas con él. Las personas que bajaron con él lo ayudaban un montón, lo orientaban. Bueno, vos sentate ahí, si de ahí podés ir sacando las fotos. Si no me equivoco, hay una foto desde arriba que lo sacan a los 3 y él está sentado como en una viga que cruza el pozo. Él estaba sentado ahí y desde ahí iba sacando las fotos de todos los pasos que eran sacar los restos. Y él nos contaba que cuando se estaba colocando el traje, la protección, el barbijo, bueno, se lo veía esto, ¿no? Nada más que esto, se lo veía. Y entró, bajaron, era como un tipo de ascensor, Sí, y cuando iba bajando, dice que en esos momentos se le pasaron 10.000 cosas en la cabeza. Se le pasaron 10.000 cosas en la cabeza. Se puso en lugar de los familiares, se puso en lugar de las víctimas, se puso en lugar pensaba todo, pensaba de hijos que no encontraban a su papá. Fue muy emocionante el momento que estaba bajando. Bueno, decía que creo que lo que más dijo era como que bueno, era muy impresionante. Y decía, bueno, qué loco imaginarse, digamos, eso que capaz que en su momento él no lo vivió, pero decir ahora cómo entiendo todo lo que pasó, toda esta gente. Y bueno, más que nada eso decía. Para nosotros en realidad estaba genial en el sentido de que él podía registrar lo que nosotros estábamos haciendo, algo que nosotros por el trabajo mismo que hacíamos no lo hacíamos. O sea, nosotros registrábamos el trabajo, o sea, la evidencia, el cuidado nuestro estaba sobre el material óseo, claro, sobre el proyectil, digamos, sobre el trabajo, sobre el material que se considera de importancia para la causa, y en realidad nosotros tenemos muy pocas fotos de nosotros trabajando. Fue un montón, dice, fue cansador, pero fue algo muy satisfactorio porque es algo que yo quería y que lo logré. No puedo creer lo que voy y lo que veo, y me decís pensar que hay gente que estuvo años o hasta ahora, o sea, hasta ese momento sin saber qué era lo que había pasado con su familia, y estar esperando ahí a ver qué aparecía, digamos, qué encontraban, y poder tener como un cierre, un descanso, a pesar de que era algo feo, pero tener como ese descanso en la búsqueda, capaz. De saber qué es lo que pasó. Claro. Y los restos, digamos, que se encontraban. Sí. Porque, ¿qué sucede? Que el pozo, digamos, en un contexto particular, son casi 30, llegamos a los 33 metros de profundidad por el momento. Era un lugar que tiene muchísima agua, hay una alta cantidad de humedad,
entonces los elementos electrónicos duraban poco. Entonces, al durar poco, las fotos que nosotros usábamos, las cámaras que nosotros usábamos, todo, digamos, se restringía nada más que al trabajo. Entonces, no estaba en nuestra mente el registrarnos a nosotros mismos. En el caso de Adrián, y hubo otros compañeros fotógrafos que también en su momento se acercaron y bajaron, son las fotos que hay de nosotros. Claro, Pero nosotros no tenemos fotos nuestras sacadas por nosotros mismos, tenemos muy pocas en realidad. Porque, bueno, la maximización estaba al trabajo. Claro. ¿Y te acordás así de algunas fotos, imágenes del pozo que te quedaron grabadas, que él hizo? Bueno, había gente de la gente que iba, los familiares que estaban esperando, los hallazgos. Eran fotos con mucho sentimiento, digamos. Creo yo que se plasmó muy bien eso, el sentimiento de la gente. Y yo me acuerdo que veía las fotos y era como, no sé, te llegaba mucho, porque veías ahí a la gente abrazándose o llorando y decís que, bueno, qué momento, qué fuerte, qué impactante. Bueno, la foto del pozo donde él estaba, ahí dentro, y bueno, también algunas de las fotos de las cosas que habían encontrado, las pertenencias. ¿Te acordás algo de eso? ¿Te impactó? La ropa que, bueno, que tenía perforaciones por los disparos. Creo que el crucifijo también como que me llegó bastante. Y sí, creo que esas. Y los familiares, que vos me decís que se abrazaban, es como que completaba la historia ahí. Claro, tal cual, porque es como que ves la historia así como de los dos lados, en conjunto. Decís, encontrás como los recuerdos o las pertenencias de las personas que ya no estaban y que estaban buscando hace mucho tiempo, y también a los que estaban ahí presentes viviendo eso después de tanto tiempo, cómo lo seguían sintiendo. Rui, hay algunas fotos que Adrián Lugones tomó y que lo recuerda a la familia. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Hay una que impactó muchísimo y que tiene que ver con el bolsillo de algo que parece ser una camisa y que tiene un orificio. ¿Te acordás vos de eso? Contame un poquito. ¿Por qué crees que llamó la atención de Adrián? Sí, bueno, en realidad esa foto él la toma ya en el laboratorio. Parte del proceso, nosotros digamos que lo llamamos que era la cadena de custodia. Recién yo contaba de los numeritos, las letras sobre los materiales, ¿no? Y después se hace un levantamiento. Después de hecho ese levantamiento, ese material se lleva a un laboratorio que nosotros tenemos ahí, disponible. En ese laboratorio lo que se hacía era un primer procesamiento de todos esos materiales que se sacaban. Ese primer procesamiento, que era el que permitía, ¿no?, separar, digamos, los restos óseos que se mandaban a Buenos Aires para la obtención del ADN, ¿no?, al equipo de antropología forense argentino, el EAF. Y el otro material, que era el material cultural, que era el que acompañaba esos restos óseos, era el que se procesaba. Ese material que estoy hablando, bueno, había textiles, había objetos personales. En el caso de lo que le llama la atención a Adrián, era algo que era muy fuerte, que en realidad era, bueno, un bolsillo, tenía una perforación de un proyectil. Sí, es conocida, por eso voy a hablar de esta foto. Tiene un círculo de una bala. Un disparo. Sí, y fue muy impresionante, impresionaba esa foto, así como otras, pero las otras yo no sé si no las sacaron ese día que él bajó, ya estaban esas, digamos, muestras ya estaban. Pero esa foto que vos me decís de la camisa que tiene una perforación de una bala. O sea, la significación claramente es de una persona que fue ejecutada y arrojada al pozo. Sí, ¿él sabía de quién se trataba, de qué familiar? No, todavía no se sabía porque, bueno, había que... Recién estaban rescatando. Todo, sí, recién lo sacaban y todo. Probablemente alguien que haya recibido, no probablemente, muy seguro que alguien que recibió un balazo en el corazón. En relación a eso,
digamos, tenemos una cantidad de proyectiles que acompañan a esa tela y a otros muchos hostiles más que hay en el pozo, y que a su vez también se han visto reflejados, ¿no?, en los informes también de los restos óseos de personas, bueno, que han sido muertas mediante armas de fuego. Entonces tenemos una alta cantidad de proyectiles en procesos de estudio, también para, bueno, llegar a otro tipo de conclusiones que se van a convertir en pruebas, ¿no?, en los futuros juicios. Él a cada foto que hacía tenía internamente hacía obviamente un análisis. Te ponía en el lugar de la persona, sin querer, dice, es algo que sin querer vos te pones en lugar de esa persona, qué habrá pensado en esos momentos, qué sentía, en quién pensaba en su familia. Era muy triste. Y después hay otra imagen de un crucifijo en una mano, también en una foto que ganó premio. En realidad eso del crucifijo creo que está un poco asociada también a ese bolsillo de esa camisa. ¿Qué sucede? Hay momentos en que algunas prendas, por el propio proceso de depositación que sufrió, digamos, el cuerpo al ser arrojado, ¿no?, de la boca del pozo hacia abajo, y la forma que se fueron depositando, cuando uno iba excavando, iba encontrando pequeñas cosas, pequeños detalles. Esas pequeñas cosas, pequeños detalles son objetos personales. Hay casos de gente que logró guardar sus objetos personales. Este era uno de ellos. Y este era uno de esos casos, lo que también habla de la resistencia. ¿Y por qué voy a hablar de la resistencia? O sea, la gente, las personas, al buscar, ¿no?, la forma de resguardar los objetos personales que no les sean sacados. Estoy hablando de anillos, medallitas. ¿Se encontraron muchos de esos? Aros, sí, se han encontrado muchos objetos personales asociados a los restos recuperados de personas del interior del pozo. Y eso habla de resistencia, o sea, habla de esperanza, que esa gente tenía la esperanza, bueno, de cambiar esa situación, de salir de ahí. La foto del crucifijo, esta le llegó mucho. Claro. ¿Qué te decía él con respecto a esa foto? ¿Por qué le llegó? ¿Te acordás? Sí, decía, él pensaba que esa persona cuando estaba en esos momentos, para él esa persona que estaba ahí, es como que él se lo imaginaba como acercándose y bueno, algo así. A su fe. Sí. Quizás rezando antes de morir. Sí. Eso es lo que él pensó. A través del trabajo de mi papá aprendí y conocí también esta parte de la historia, y creo que capaz que como yo, o gente de mi edad o más chica que ha visto el trabajo, pudo como enterarse o saber un poco más del tema. Cumplimos 29 años de casado cuando él estaba internado. Y bueno. Toda una vida, 29 años. Sí, es lo que siempre decía él, toda una vida, toda una vida. Amigos, compinches, compañeros, de todo, de todo. Yo decía que él no era mi marido, él era mi compañero de la vida. Éramos compañeros de la vida y éramos amigos, éramos, no sé, más que un matrimonio. Éramos una familia muy sólida, los cuatro bien unidos, salíamos siempre los cuatro juntos. Nos comenzamos a separar en los últimos años cuando Luciana, ella ingresó a la carrera de geología, bueno, con los viajes, todo, como que nos fuimos acostumbrando a que ella ya esté más afuera de la casa. Y después a Yelén no, a Yelén siempre en casa, ella estudia psicología, y bueno, siempre primero los cuatro, después quedamos los tres más juntos, y a Yelén también comenzó a salir de vacaciones así con sus amigos, todos, y bueno, ya quedamos los dos y siempre
cuando él podía, porque los sábados y domingos a veces había partidos, Sí. o había alguna marcha. Él anteriormente hacía muchos eventos. Entonces, bueno, era como que estábamos más atados a eso, pero ya últimamente ya no hacía sociales y ya teníamos más tiempo y bueno, en esos fines de semana que él no trabajaba, siempre nos íbamos a Maicha, siempre. Era el lugar que a él le gustaba, nos gustaba ir a los dos y él allá se desenchufaba. Se convirtió en uno de los fotógrafos más reconocidos porque empezó a trabajar Sí. para una agencia nacional. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, él mientras estaba haciendo la carrera de fotos, bueno, ingresó a la UNT con una pasantía, después ahí ya lo pasaron al CUPA, él pertenecía a la parte del CUPA, y después ingresó a TELAM, y bueno, y hacía todo lo que le gustaba, ir a la cancha, cuando venía algún político. ¿Qué te dejó tu papá? Muchas cosas, bueno, obviamente muchos recuerdos, mucho en mi forma de ser y también, no sé, bueno, muchas anécdotas lindas, enseñanzas. Creo que algo que siempre me acuerdo de mi papá y sobre todo ahora, si ya lo veía antes, ahora que bueno, él no está, es eso de decir qué tenacidad, te diría, de empezar algo y algo, bueno, esto de la foto, y cómo lo terminó, pero por todo el empeño que le puso y todo el trabajo y la dedicación, que haya terminado así, digamos, su trabajo siendo una persona reconocida, te diría, en el ambiente, y el trabajo que él hizo así tan destacado. Entonces eso me queda, la tenacidad que tenía, el empeño y el empuje, te diré, de decir, bueno, siempre quería más, siempre quería meterse más, siempre quería hacer más. Entonces eso. ¿Le gustaba? Sí. ¿Se ha apasionado por su trabajo totalmente? Todo lo que hacía le encantaba. Después le quedó una sola foto, le quedó pendiente. Una sola foto que siempre digo yo. Siempre decía, me encantaría entrar a una terapia para sacar una Claro. foto. Me Que encantaría. es muy difícil porque Sí. ahora está prohibido digamos, por el Sí, gobierno. eso es lo único que le quedó pendiente y desgraciadamente entró él a una terapia y yo cada vez que entraba a la terapia y veía eso, decía, esta es la foto que él tanto quería sacar. Claro. Y por eso no me acuerdo con quién estaba hablando y le decía que la última foto que él quiso sacar es como que la tengo yo en mi cabeza porque entraba a terapia y veía y siempre pensaba eso, que era lo que él quería sacar, entrar a una terapia y sacar fotografías. Con el loco Adrián caímos a la cátedra de Foto 1 con Marga Fuente debutando de profesora en 2012. Bueno, él se convirtió en el que todos conocen ahora. ¿No? Piola, le ponía apodo a todo el mundo. Callejero, le bancaba la parada a todas las muestras, a todos los pibes. Muy bien, Adrián siempre. Pero callejero, como nadie. Así que bueno, las calles tucumanas seguramente lo están extrañando. Lugón era un gran fotógrafo, un gran colega y un gran compañero, y además un gran amigo. Cuando hablamos por última vez sobre el anuario, decía que esperaba tener fotos de él en el mismo. Siempre sus fotos fueron muy buenas. Así que este anuario te lo dedicamos a vos, amigo, para vos, Adrián.